¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión. Y es que os voy a contar un secreto sobre el tema del dinero, sobre el tema de finanzas, sobre el tema de expandirnos, de crecer, de la mentalidad financiera, de la mentalidad de abundancia, de la riqueza. Si es que cuando yo aprendí este truco que os voy a enseñar, más que truco es forma de pensar y forma de verlo, ¿no? Forma de enfocar el tema del dinero. A mí me explotó la cabeza, literalmente, a mí me explotó la cabeza y a partir de ahí dije, cambio mi vida y un cambio radical. Os vais a quedar alucinados con esta enseñanza que os quiero transmitir porque es muy potente. Muchos de los que ya somos inversores, esto ya lo sabemos porque ya lo hemos aprendido antes, pero los que todavía no estáis en la cultura financiera, en la educación financiera, en la mentalidad de abundancia, os va a explotar la cabeza. ¿Por qué? Porque es el camino hacia la riqueza, es una de las vías de la riqueza. Y sin este aprendizaje os va a costar horrores avanzar hacia la riqueza. Y con esto os va a acelerar muchísimo el proceso. Quedaros hasta el final porque os voy a contar la estrategia que yo aprendí, que a mí me explotó la cabeza y que os va a llevar a acelerar esa abundancia y esa riqueza. Bueno, todo esto, si os está gustando lo que estáis aprendiendo en mi canal, darle a me gusta, darle a seguir, porque mañana viene otro vídeo también súper interesante. Si es que mi objetivo es que tú aprendas, que tú hagas clics en tu cabeza para que puedas ir avanzando hacia esa prosperidad, ¿verdad? Pues hoy te voy a contar algo súper interesante que a mí me ha explotado la cabeza, de verdad. Y desde que lo apliqué, para mí es que hay otro mundo, es como si hubiera otro mundo paralelo. Y os voy a contar. Y os voy a poner un ejemplo real, con números. Voy a poner un ejemplo con números. Mirar, muchas veces yo lo hablo con gente, es muy habitual pues tener la ilusión, ¿no? De comprar tu vivienda donde tú quieras vivir, tu vivienda que tiene que cumplir X requisitos, X, vamos, que no te vale una vivienda cualquiera, ¿verdad? Porque es una vivienda en la que tú te tienes que sentir cómodo para vivir, en la que tú tienes que estar localizado pues en donde quieres localizarte, bueno, tiene que cumplir X requisitos y X parámetros, ¿no? Bien, normalmente este tipo de viviendas no suelen ser de las más baratas porque tú también exiges unas calidades o un tamaño o una distribución o una localización o una orientación, ¿verdad? Y todas estas cualidades llevan a que la vivienda pues no sea de las más baratas, ¿verdad que sí? Bien, la inmensa mayoría de la gente se pasa años y años, y yo de hecho iba a hacer lo mismo, años y años ahorrando para comprar tu vivienda, para comprarla, aquella vivienda que te gusta o que más o menos cumple todas esas variables que a ti te encajan, ¿verdad? Años se pasa ahorrando. Y yo iba a hacer lo mismo, hasta que he descubierto lo siguiente. Y os voy a poner un ejemplo práctico. Supongamos que la vivienda que tú te has comprado o que te quieres comprar, que cumple todos esos requisitos y en la localización que quieres y todo esto, supongamos, vamos a poner un ejemplo, que te cuesta 200.000 euros. Si no estás en España y me estás viendo desde otros lugares, pues trasladarlo a vuestro país, la moneda que tengáis en vuestro país. O hacer una estimación promedio de lo que a ti te gustaría. Cuánto te cuesta la casa o bueno, la vivienda en la que tú quieres vivir a día de hoy, ¿eh? En la que quieres vivir a día de hoy. Más o menos cuánto te cuesta. Supongamos que son unos 200.000 euros en promedio. Puede ser menos, puede ser más. Vamos a hacer unos cálculos para que sean redondos. Vale, 200.000 euros. Tú tienes que estar ahorrando durante bastante tiempo, ¿verdad? Para dar la entrada de esta vivienda, porque el banco normalmente, aunque hay casos y sí se puede hacer, ¿eh? Y luego os contaré con más detalle las miles de estrategias y miles de trucos que se pueden hacer, pero normalmente te suelen dar el 80%, con lo cual tú tienes que tener el 20% de esa vivienda en líquido, es decir, en el banco ahorrados, más pagar los impuestos, registro, notaría y todos los gastos añadidos. Y eso sin contar con que haya que hacer reforma. Vamos a suponer que no hay que hacer nada, que no le hay que hacer nada a la vivienda, ¿no? Bien, pues tú tienes que estar ahorrando durante el tiempo que necesites 60.000 euros. Bien, compras la vivienda, la hipotecas, pagas tu hipoteca y ya está, ¿verdad? Y vas a vivir en ella
y ya está. Ese gasto para ti es un gasto, no es un ingreso, ¿cierto? Es decir, el gasto de la hipoteca, los gastos de todos los gastos que te conlleve la casa, el seguro, la hipoteca, pequeñas reparaciones que haya que hacer, bueno, todo es un gasto para ti, no es un ingreso. Por lo tanto, si tú vives de un salario o de una fuente principal de ingresos, bien sea de tu negocio o de un salario, esa casa te está quitando dinero a ti de tu bolsillo, ¿verdad? Es lo que se conoce como te has comprado un pasivo y no un activo. Es decir, un pasivo es todo aquello que saca dinero de tu bolsillo y un activo es aquello que mete dinero en tu bolsillo. En este caso te está quitando dinero, ¿vale? Tú estás disfrutando de esa casa estupenda, que te gusta, estás cómodo, todo genial, pero a ti te está quitando un dinero del bolsillo. Es decir, parte de tus ingresos, parte de tu salario, parte de esos ingresos de tu negocio, los tienes que sacar para tu vivienda, ¿vale? Pues ahora vamos a ver la fórmula de hacerlo de forma que tú poco a poco te vayas volviendo rico y puedas seguir disfrutando de esa casa, de esa misma casa que tú quieres. Bueno, misma, quizás no, pero va a ser muy idéntica, incluso hasta mejor. Sí. Te voy a enseñar el truco. Y el truco consiste, si tú ahora esos 60.000 euros que has tenido que ahorrar durante mucho tiempo para comprarte esa casa, en lugar, o esa vivienda, ¿no? En lugar de comprarte la vivienda perfecta, o sea, la vivienda que a ti te gusta, los destinas en comprarte 3 viviendas. Evidentemente, no vamos a ir a 3 viviendas de 200.000, vamos a ir a viviendas de muchísimo menos valor. Supongamos de unos 50, 60 o 70.000 euros, por poner un ejemplo. Si no, ya te digo, si no estás en España y me estás viendo desde otro punto, desde otro país, pues haz el cálculo o trasládalo, es decir, a la situación de tu país, ¿no? Es decir, vamos a ir a por 3 viviendas de un valor inferior, en la que solo tengamos que poner de nuestro bolsillo, es decir, esa entrada y esos impuestos, como mucho, 20.000 euros en cada una. Es decir, 20.000 euros por 3 son los 60.000. Bien, pues tú te vas a comprar 3 viviendas en las cuales tú solo pones de tu bolsillo 20.000 euros. Evidentemente, van a ir compradas con hipoteca igual que la tuya. ¿Que se puede pedir más una hipoteca? Sí, podemos tener más de una y de dos y de tres y bastantes más. El único requisito, al menos aquí en España, es que la deuda total que tú tengas con el banco no supere el 30% de tus ingresos. Hay algunos bancos que pueden llegar hasta incluso el 35%. Bueno, hay que tirar, hay que negociar, que todo es posible, incluso hipotecas al 100%. Las hay incluso más del 100%. Solo hay que dar con los contactos adecuados, ¿vale? Pero esto sí se puede conseguir. Entonces, siguiendo el ejemplo de antes, esos 20.000 euros tú los vas a poner en 3 viviendas y las vas a alquilar. De tal forma que cada vivienda te deje libres, neto, después de pagar hipoteca, el seguro de hogar, o sea, todos los gastos que conlleva la vivienda, a ti te van a quedar libres 200 euros al mes. 200. Bien. 200 por 3 son 600, ¿verdad? Es decir, tú ya partes que tienes 600, que vas a ingresar libres 600 euros al mes. ¿Qué vas a hacer con esos 600 euros al mes? En lugar de vivir en esa casa de 200.000 euros, vas a vivir tú de alquiler. En un alquiler que te puedas permitir, pues por ejemplo, en este caso, de 600 euros. ¿Y por qué? Porque tienes la libertad de vivir en donde te dé la gana y en una vivienda en la que te dé la gana. Quiero decir, yo de hecho es mi caso, ¿no? Yo tengo varias viviendas y con esos ingresos me pago el alquiler. O sea, yo vivo en donde quiero y como quiero sin quitar dinero de mis ingresos principales, sino que esos alquileres me pagan en donde yo vivo, me cubren mis gastos, cubren el alquiler en donde yo vivo. De esta forma, seguramente, porque de hecho yo estoy viviendo en una vivienda con muchísimo más valor que esos 50 y 60.000 euros. Es decir, tú disfrutas de vivir en la misma vivienda que te ibas a comprar inicialmente, de ese valor de 200.000, 300.000, 400.000, el valor que tenga a la hora de compra-venta, pero no vas a poner esos 60.000 euros. Quiero decir, ¿qué ventajas te tiene esto? Pues tú vas a poder vivir donde quieres, vas a poder vivir igualmente en una vivienda que tú quieres y en la localidad y localizada en donde tú quieres vivir y a la vez, que esto es lo bonito, estás construyendo un patrimonio, porque esas 3 viviendas, el día de mañana,
valdrá más y tendrás ahí pues tu patrimonio. O sea, no solo tú te estás cubriendo el vivir actualmente sin quitar dinero de tu ingreso principal, porque te vienen de ingresos extra, sino que además estás construyendo un patrimonio igual que si compraras tu vivienda inicial de los 200.000, como pusimos en el ejemplo, ¿verdad? Entonces estás actuando en dos frentes. Es decir, tienes la ventaja de la movilidad al vivir de alquiler y escoger la vivienda que a ti te guste y que te puedes permitir, porque a veces quizás tú quieres vivir en un sitio en donde las viviendas de esa localidad igual valen 400.000 euros, 500.000 euros, y tú no puedes comprar una vivienda igual, ¿no? Igual tu economía no te permite llegar a una vivienda de 400.000 o de 500.000. Sin embargo, con esta estrategia, tú te vas a poder vivir de alquiler en esa vivienda. O sea, puedes disfrutar de ella sin poder comprarla, por decir así. Puedes disfrutar de la mejor vivienda que se te ocurra sin poder comprarla. El único requisito es que tienes que ir sumando viviendas y viviendas para conseguir esos ingresos, que son ingresos, bueno, pasivos o semipasivos, ¿no? Por decir así. ¿Qué os parece este truco? ¿Qué os parece esto? Esta es la magia del dinero, es estrategia. Por eso es tan importante, y hago tanto hincapié, y es mi misión en este mundo, transmitir esta cultura financiera, porque es magia pura. Es magia pura. Es decir, en lugar de seguir encorsetados, en lugar de comprarnos la vivienda, no, 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 no. Tú no tienes por qué, tu primera vivienda no tiene por qué ser tu vivienda ideal, pero es que tampoco vas a renunciar a ella. Es que aquí está el truco. No tiene por qué ser, tu primera vivienda no tiene por qué ser la vivienda ideal, pero es que tampoco tienes por qué renunciar a ella. Es más, a medida que pasen los años y tú vayas acumulando ese patrimonio, puede llegar un punto en que tú decidas vender parte de ese patrimonio para así construirte la vivienda de tu vida. Es decir, lo importante aquí es entrar en el ruedo y entrar desde una perspectiva y desde una estrategia que a ti te permita escalar, escalar, escalar e ir a más. Porque si tú entras comprando tu vivienda habitual, fíjate que ya estás limitado. ¿Por qué? Porque ya no, para ti eso es un gasto, no es un ingreso. Es que ya no estás consiguiendo más ingresos, estás teniendo gastos, o sea, a ti te están quitando dinero del bolsillo. Y el truco está en que meta dinero en tu bolsillo. ¿Para qué? Para ir haciendo una bola de nieve, porque esto es una bola de nieve. A medida que vas teniendo más, tu nivel de vida puede ir subiendo también y te puedes tener una vivienda mejor. Incluso lo que te dije, a largo plazo puedes liquidar parte de tu patrimonio y construirte la vivienda en tu vida. Da igual, esa vivienda como si vale millones. Si tienes el patrimonio suficiente porque lo has ido construyendo a través de esa bola de nieve, tú puedes permitirte lo que quieras en el futuro, lo que quieras. ¿Os fijáis cuál es la magia de todo esto? ¿Cuál es la magia del dinero? ¿Cuál es la magia de saber estrategias? ¿Cuál es la magia de empaparte de la mentalidad del millonario? Esto es lo que hacen todos y cada uno de los millonarios. Ningún millonario se le ocurre comprar una vivienda de primeras, su vivienda ideal de primeras. A ninguno. ¿A quién se le ocurre esto? Pues a los pobres y a la clase media, porque no sabemos cómo funciona el dinero, no tenemos la cultura financiera. A ningún millonario se le ocurre esto. Y ojo, que si tú tienes esa casa ahora mismo, no pasa nada. Podemos reconducirlo. Es cuestión de plasmarlo encima de la mesa, hacer números y trazar una estrategia. No tienes porque, ay Dios, ahora ya compré una casa, ya la fastidié. No, 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 no. Siempre podemos reconducir. Siempre hay estrategias. Pensar, imaginaros, ¿cómo piensa un millonario? Buscando siempre la salida. Siempre la salida. Nunca se atasca. Busca, si no encuentra la manera, pues busca la manera de salir. Busca la manera, ¿verdad? Esa es la mentalidad del millonario, es la mentalidad de la abundancia, es la mentalidad de la prosperidad. Si no encuentras la manera, la buscas, como sea, debajo de las piedras, pero siempre existe una manera mejor de hacer las cosas, siempre. Pues esto es lo que os quería transmitir en el vídeo de hoy. Si os ha gustado, podéis compartirlo a la gente, a quien creáis que le puede ser interesante, ¿no? Para crear riqueza, porque esta es una manera espectacular de crear riqueza. Y decirme en comentarios qué os ha parecido, si os parece difícil, si os parece fácil. Yo os digo que es posible. No digo que sea fácil, pero sí es posible hacerlo. Esto 100% posible. Y comentarme qué os ha parecido, si os ha gustado y recordar que esto es muy importante. Tú crecerás tanto como crezca tu mentalidad. De hecho, esto es mentalidad, es estrategia, ¿verdad? Vas a crecer tanto como crezca tu mentalidad. ¿Y para eso qué vas a necesitar? Invertir dinero. ¿Y en quién? En ti primero, porque eres tú
la que tienes que saber, o sea, tienes que ser conocedor de estas estrategias, tienes que ser conocedor de cómo piensa un millonario, de cómo actúa, siente y hace. Y para eso necesitas invertir dinero en ti, porque tienes que desarrollarte tú. Tú te tienes que convertir mentalmente en ese tipo de persona. Si quieres conseguir esos resultados, evidentemente. Si no, pues como estás, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.